tardes a todos. Sé que están todos acalorados, pero bueno, vamos a tratar de hacer un panel muy interesante. Básicamente este panel, pues vamos a hablar un poco de temas de ciberseguridad y la verdad comentarles que bueno, pues hoy en día este es un tema muy relevante. Creo que todos estamos expuestos a temas relacionados con ciberseguridad y no solamente me gustaría hablar de lo que ha venido pasando después de la pandemia, donde pues nos cambió la forma de trabajar a todos y la forma de convivir. También nos cambió la forma de hacer negocios y llegaron nuevas regulaciones, llegaron nuevas formas de conexión, nuevas tecnologías, pero también todos estos nuevos elementos que estoy mencionando trajeron nuevos riesgos. Esos riesgos que están inherentes a la operación, ya que hoy en día pues estamos cada vez más interconectados y súper dependientes de la tecnología. Entonces hoy pues estoy muy contenta de compartir con estos super expertos el panel y me gustaría que abordáramos estos temas de los riesgos asociados a la ciberseguridad y más que nada que pensemos en que todas las organizaciones, no importa el tamaño que tengan las organizaciones, tienen que tener una estrategia súper bien planteada, súper establecida para evitar que estos riesgos pues se materialicen. Entonces, con esto me gustaría empezar con la primera pregunta del panel. Hace un poquito de tiempo. Y vamos a hablar ahora de las tendencias de los ciberataques en los últimos años. Aquí me gustaría preguntarle a Jairo, ¿qué nos puedes platicar? Primero que nada, muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes y gracias a ustedes por su tiempo. Pues básicamente en los últimos años, como lo mencionabas ahorita, después del modelo de pandemia, lo más importante siguen siendo los temas de riesgos, amenazas a través de malware, conocidos como ransomware. También no podemos dejar a un lado los temas de hacktivismo, como lo hemos visto entre la guerra de Ucrania, con Rusia, lo que hoy en día tenemos con Israel y el grupo en Hezbollah. ¿Por qué tocamos este tema? Básicamente hay algo interesante aquí que resaltar. Muchas de las mejores tecnologías hoy en día, o de los principales fabricantes de tecnología de ciberseguridad a nivel de protección, son tecnologías israelíes. Hoy en día entonces eso nos expone a quienes somos consumidores de estas tecnologías a estar haciendo ensayos y error de cuáles son los potenciales escenarios a los que nos podemos enfrentar. ¿Por qué? Porque en el escenario de hacktivismo, pues estos mismos ciberatacantes van a tratar de vulnerar esas mismas tecnologías que utilizan estos gobiernos para protegerse y que creen el nivel de exposición o ensayo vamos a hacer nosotros, las organizaciones pequeñas, grandes, empresas que consumimos estas tecnologías. Y más allá de eso, hemos visto el alto crecimiento y exponencialmente de los ataques de ransomware. Yo creo que ese es básicamente uno de los principales riesgos que conlleva también temas de ingeniería social. Muchas gracias, Jairo. Jorge, ¿qué nos puedes platicar sobre la ciberseguridad en el ámbito empresarial? Sí, mira, haciendo alusión a un poquito de lo que platicó Jairo, las empresas cada vez tienen que estar mejor preparadas para protegerse. El ransomware es uno de los ataques que más ha crecido en los últimos años. Sin embargo, de acuerdo a los Fortigar Labs, que son nuestros laboratorios de investigación de amenazas, se ha visto disminuido en la primera mitad de este año el número de ataques a las organizaciones hasta en un 67%. Pareciera que esto disminuye el riesgo de ese tipo de ataques, pero que por el contrario lo que estamos viendo es que esos ataques ahora son dirigidos. Se utiliza inteligencia social, se utiliza inteligencia artificial para ver cada vez más cuáles son los comportamientos de las personas a las que pretenden atacar directamente para poder obtener un lucro de esto. Y la verdad es que cada vez más con el ransomware creciendo y la posibilidad de que se pueda adquirir ransomware as a service, estamos muy expuestos. Se ha logrado averiguar a través de ciertas investigaciones. Nosotros como fabricante formamos parte del grupo del Foro Económico Mundial, y lo que se ha visto es que un ataque de ransomware ahora dirigido puede ocasionar estragos muy grandes, y se ha identificado que
cada $4,000 invertidos se puede obtener un lucro de cerca de $1 millón en un ataque de ransomware. Entonces yo creo que ese es el principal ataque al que estamos enfrentando como empresas y debemos estar protegidos para esto. Y la forma es pues también protegernos con soluciones que manejen inteligencia artificial, porque cada vez los ataques son más sofisticados, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Mauricio, en temas de legislación y regulación, ¿qué nos puedes comentar sobre estos temas de ciberseguridad? Sí, muchas gracias. Hago una matización, mi apellido es Castaños, no Castañeda. Bueno, sí, es importante que como organización identifiquen las regulaciones a las que están sometidos para que con base en ello puedan hacer una estrategia de seguridad de la información, no solo cybersecurity, sino seguridad de la información, donde identifiquen esos activos críticos y sobre ellos definamos la estrategia de protección. Pues, ¿qué es importante? Por ejemplo, aquí en México, la industria más regulada, y platicamos hace un rato antes del panel, pues es la industria financiera, donde ya hay una serie de controles que se les exigen a los bancos, a las aseguradoras, que tienen que cumplir para poder proteger. Pero pues por el otro lado tenemos un montón de industrias donde no está tan maduro esos niveles de cumplimiento, de regulación, donde hay que trabajar. Entonces, sí es importante identificar a qué nos dedicamos y darnos cuenta qué legislaciones nos aplican. Como recomendación de entrada, pues les puedo decir que si no tienen una estrategia todavía definida de seguridad de la información, pues pueden acercarse al ISO 27001, que es un buen framework de seguridad en general, donde pueden empezar a implementar controles. Y lo bueno de un ISO es que yo lo que he estado viendo, que todas las regulaciones que están saliendo del lado de América y aquí en México están basados en ISO 27001. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares son controles de ISO que están particularizados esta ley, pero tomando ese framework podemos cumplir muchos de estos controles sin tener que enfocarnos en regulaciones específicas. La ley FinTech, para ahorita que hablamos de startups y demás, la ley FinTech también son controles ISO que ustedes, si toman su framework en base a ISO, pues les puede ayudar mucho a cumplir y sobre todo garantizar que esa información la manejan de manera adecuada para sus clientes. Muchas gracias. Jaime, ¿qué nos puedes platicar de las amenazas que tú visualizas en tu contexto para 2024? Me gustaría que lo que les compartamos sea bastante pragmático. Platicando un poquito de la experiencia a lo largo de los años como consultora, lo que podemos ver y lo que vemos hacia futuro, ya lo mencionaron, es el tema de la sofisticación de los ataques. Ya mencionaron el tema de ransomware, que es uno, y hay otro que también veo que también es muy desafiante, que es el tema de negación de servicio. Los veo bastante complejos de resolver cuando no se tiene una preparación previa ni una infraestructura capaz de resolverlo. Por ejemplo, tratando de buscar, no decir nombres de empresas ni de soluciones, hace poco un cliente que se dedica, que no es del sector financiero incluso, publicitaba por internet, reciben un gran volumen a través de marketing digital de leads. Todo su aparato comercial se promueve por medios digitales que ustedes conocen y tenemos monitoreada esa nube con ciertos servicios y esperamos ciertos rangos de comportamiento en ciertos horarios. Diseñamos el servicio y los procedimientos y protocolos están preparados para anticipar cierto comportamiento de esa red en ciertos horarios por el alto volumen. Pero sin embargo, llegó un ataque fuerte en una empresa inmobiliaria que uno diría, bueno, un ataque tan sofisticado, ¿por qué le iba a llegar a una empresa de inmuebles? Y lo que hicieron es, cuando ellos saben que reciben una mayor cantidad de leads, empezaron a llegar de diferentes fuentes, no solo fue de una red o de un segmento, sino fue de un ataque sofisticado que uno pensaría, eso nada más son para gobiernos, instituciones financieras, pero no, rebasó la capacidad que se tenía en la nube por presupuesto, por políticas, por muchas cosas. Se pudo reaccionar
pero fue gracias a que ya hubo una preplaneación. Sin embargo, no se había diseñado una política para el tema de ataque de negación de servicio. Entonces la invitación, yo creo, de todos los que estamos aquí y yo creo que si están presentes es de su interés, es si llevan algún negocio, son responsables de la seguridad del mismo en el tema informático, como es el alcance de este foro, es que se preocupen por hacer un assessment de riesgos, verlo desde la parte de negocios, acercarse con especialistas o si los tienen internamente, prestarles atención y no ser el incómodo que viene a decirles cosas que no les gustan escuchar, y realmente analizar pues tu mapa de calor, ¿no? La frecuencia contra el impacto y ver realmente dónde te tienes que cuidar para no tener daños incluso reputacionales con tus clientes. Muchas gracias. No sé si para cerrar este bloque de preguntas alguien quiere agregar algo más. Sí, agregaría también en cuanto a las amenazas emergentes, hoy en día todos los que estemos trabajando con inteligencia artificial y todos los modelos de Machine Learning, hoy para nadie es un secreto el conocido SQL Injection, hoy en día tenemos el Prompt Injection. No es básicamente más que ver la manera como utilizamos las artes de persuasión a nivel de ahora con esta inteligencia artificial, cómo podemos persuadirla para obtener algún tipo de información, y esto es sumamente importante a todas las empresas que estemos en el mundo tech, que básicamente somos todos los que estamos acá, porque de alguna u otra manera ese mismo arte del engaño que utilizamos para hacer ingeniería social con nosotros, los seres humanos, también se puede aplicar a los computadores y a los servicios de inteligencia artificial. Eso es sumamente importante y está creciendo muchísimo en los últimos meses, ¿no? Básicamente podemos ver cómo de repente le puedes hacer algún tipo de consulta a algún sistema de inteligencia artificial, como que, bueno, cuáles serían el paso a paso para cometer algún tipo de delito, y él te va a decir, no lo puedo hacer. Pero si lo llevas a un juego de roles, capaz y muy probablemente vas a lograr que sí te dé esos indicios que te permiten a ti tener esa receta. Esto aplica también para el sector empresarial, cuando de repente tenemos acceso a una información restringida comercialmente hablando, pero que si el atacante logra persuadir a través del Prompt Injection las consultas necesarias, va a ir obteniendo poco a poco la información que requiera para perpetuar inclusive un ataque mayor. Gracias. Muchas gracias. Hace rato hablaban en los paneles anteriores el tema de la cooperación. Del lado también de ciberseguridad o seguridad de información es muy importante esa cooperación, ayudarse de personas del mismo sector o de otros sectores que les puedan ayudar, porque es complicado como organización y sobre todo a empresas pequeñitas tener algún especialista en seguridad de la información, un CISO, que la función del CISO es ser un traductor del riesgo hacia el negocio. Entonces, cuando tenemos esas complicaciones de presupuesto, hay que buscar cómo aún así tener buenas prácticas, y es buscar alianzas, apoyos en el sector. Hace tiempo, cuando yo trabajé en industria aseguradora, hace tiempo también en la banca, hicimos un proyecto que fue un framework de seguridad de la información en base a un modelo de madurez. ¿Y qué buscábamos? Porque nos dimos cuenta que en el sector, en este caso en el asegurador, los que eran las empresas más pequeñitas no tenían especialistas en seguridad, pero tenían los mismos riesgos que las empresas grandes. Yo trabajé en una empresa mediana, donde sí podíamos tener especialistas en seguridad de la información. Entonces, lo que hicimos a nivel sector, yo fui el vicepresidente del grupo de Cyber Security, pues hicimos un framework de seguridad para, en base al estado de madurez de la empresa, fueran implementando una serie de controles en base a la experiencia de todos los que participamos ahí, para que les ayudase. Si lo buscan, lo pueden encontrar en internet, en la AMIS, ellos se quedaron con la información. Y bueno, ese proyecto creo que les puede servir también para acercar a su organización a tener al menos unos lineamientos básicos de seguridad e irlos madurando conforme vayan alcanzando el objetivo de nivel de seguridad del control. Gracias. Gracias, Juan. Sí, yo creo que algo del que comentaste es muy importante, Mauricio, porque tradicionalmente las empresas en México no estamos preparados ante un ataque y tiene que ver mucho con la concientización. Platicabas de las regulaciones y las normas. Si nos apegamos a ISO 27001 y vemos que uno de los puntos más importantes de protección es precisamente poner a la gente a saber que puede ser atacada
y hacer una campaña de awareness dentro de la organización para que tengamos cuidado desde nuestros passwords, etcétera. Es importante empezar por allá, ¿no? Y después de eso, bueno, de acuerdo a las políticas que nosotros implementemos, tanto de detección, protección y resolución de problemas, pues establecer ese framework muy adecuado con todas las unidades que participan dentro de la solución, porque a veces recae la responsabilidad. Hemos hecho algunos crisis room con algunos clientes y la responsabilidad inmediatamente va sobre la gente de TI o la gente de ciberseguridad, y no estamos awareness de qué tiene que hacer la gente de finanzas, qué tiene que hacer la gente de recursos humanos, etcétera. Entonces es muy importante que sí se tengan esas mesas y que ese framework se esté nutriendo constantemente, que se esté teniendo reuniones periódicas para seguirlo alimentando y ver cuál es la mejor forma de responder ante un ataque. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Vamos a ver qué nos puede proponer Jairo sobre la ciberseguridad en dispositivos móviles. Va, perfecto, muchas gracias. Interesante la pregunta, porque al final del día, después del modelo de pandemia, todos nos vimos obligados a trabajar desde la casa, el famoso modelo de home office. Y al final del día teníamos que utilizar nuestros smartphones personales como elemento o herramienta de trabajo. Y entonces comenzábamos a ver de qué manera ya la seguridad no iba a estar dentro de mi perímetro. Comenzábamos a cambiar el mindset de tener una metodología más de defensa en profundidad, defensa en depth, del zero trust. Entonces el challenge era, bueno, ¿cómo yo habilito a negocio para que sigamos operando y mitigo el riesgo de exposición de yo tener ahora mi data que estaba hoy en mi data center, en mi host, ahora a la casa de las personas? Entonces comenzamos a ver temas conocidos como el Bring Your Own Device, hablando y partiendo del punto de vista de compliance, lo dice la ISO 27001, es un buen punto de partida definir esa política, esa normativa que nos va a ayudar a habilitar cuáles son los buenos controles o cuál es ese guideline para poder trabajar de forma segura de la casa. Y una de las cosas que nos vamos a encontrar entra en el tema de privacidad. A ver, yo colaborador te voy a compartir mi teléfono para que sea administrado por ti. Entonces es un juego de roles y al final del día también entender de que es un compromiso de ambas partes. Aquí entran otros aspectos como tiene que ver confidencialidad, los famosos NDA, y al final del día no podemos sacrificar la seguridad ni limitar al negocio, por el contrario, habilitarlo, y nosotros como el colaborador entender también la responsabilidad que tenemos al acceder a información empresarial desde nuestros dispositivos personales. Y eso no conlleva o no quiere decir que la información personal esté expuesta para la organización, ¿no? Entonces creo que principalmente hay que definir una política de ciberseguridad o algún framework que nos sirva de baseline para habilitar el modelo de trabajo seguro o el home office. Muchas gracias. Jaime, ¿cómo saber si estoy siendo vulnerado y cómo debo reaccionar ante esta situación? Híjole, esa pregunta pudiéramos pasar aquí todo el día platicando de ella. Me gustaría primero comentarlo aquí entre todos nosotros. Tienes que tener un ciclo de vida, así como lo tienes en el desarrollo de software, en la administración de plataformas, de cómo voy a gestionar los riesgos. Entonces, para poder detectar un riesgo, primero tienes que tener montados mecanismos de monitoreo, tanto técnicos como no técnicos. Y ahorita voy a explicar un poquito un caso que pasa con frecuencia. Una vez que tenemos montados estos mecanismos de monitoreo para lograr hacer la detección, tenemos que tener protocolos de respuesta, procesos, procedimientos bajo los cuales primero vamos a contener un ataque. Después de contenerlo, vamos a ver de qué tamaño fue el impacto. Después vamos a ejecutar un plan de recuperación contra ese impacto o esa vulneración o intento de ataque. Y después vamos a hacer un plan de comunicación. Al final no se menciona mucho, pero también hay un proceso de mejora continua. Y ya lo mencionaban mis colegas. Se tiene que compartir la información entre las instituciones. Muchas veces dicen, oye, pero no queremos lavar la ropa sucia enfrente de todos. Se tienen que hacer comités donde este tipo de información se comparte en un ambiente seguro, para compartir las mejores prácticas y estar preparados contra lo que a otros ya les ocurrió, ¿no? Nada más algo que sí es importante y complementando al tema de recuperación hemos hablado mucho de lo técnico, pero nos falta la parte humana, la parte de nuestros empleados, de la gente que labora en nuestras organizaciones. El mayor porcentaje de todos los ataques vienen desde casa y los más severos
Hay datos y creo que cualquiera de los que estamos trabajando en esto lo podemos constatar. Fácilmente el 70% de los impactos más grandes vienen por un ex colaborador o un empleado. Entonces, preocupémonos no solo por montar los mecanismos y las mejores prácticas, sino también tener una cultura, un ambiente de trabajo agradable y estar bien comunicados con toda nuestra gente, y más ahora en el tema de teletrabajo, y sobre todo bien capacitados para que sepan reaccionar. Gracias, me encanta el tema de la cultura organizacional porque a veces la olvidamos y yo creo que es la base para muchas otras cosas, ¿no? Preguntarnos si los empleados de alguna manera comparten los valores de la institución para empezar, ¿no? Porque a veces te contratas porque es el trabajo que encontraste o porque es donde te pagaron lo que buscabas, pero no porque estés realmente comprometido con los valores de esa organización. Súper interesante. Muchas gracias. Jorge, ¿qué recomendaciones y tecnologías de protección nos podrías tú recomendar para que todos estemos más protegidos? Pues bueno, yo creo que ahí debemos de partir, que efectivamente la superficie de ataque ha crecido enormemente, ¿no? Hoy los dispositivos móviles, la pandemia nos vino a demostrar esto, ¿no? El acceso remoto, el trabajar de cualquier lugar, ha traído nuevos retos, y es que hoy no es suficiente con que protejamos el perímetro, hay que proteger la nube con la transformación digital que vino precisamente por la pandemia. Muchos servicios empezaron a subir a la nube y hay que proteger la nube, hay que proteger la red, hay que proteger el dispositivo móvil, y de pronto la gente de TI, la gente de ciberseguridad se ve en un problema que los ataques o la ciberdelincuencia puede estar traspasando las capacidades técnicas que ellos tienen, y de pronto sale un nuevo ataque y nos llenamos, compramos el best of breed tal vez para tratar de protegernos, pero va más allá el tiempo que nosotros podemos aprender a administrar y poder proteger ese nuevo ataque. Cuando ya lo logramos, sale un nuevo ataque, ¿no? Entonces, algo muy importante es que tengamos un socio tecnológico de lado, que muchas de las organizaciones lo que están haciendo es sí, tener su propio departamento de ciberseguridad, pero también trabajar muy de la mano con socios de outsourcing que pueden tener las capacidades de resolver situaciones en tiempos mucho más rápidos, ¿no? Entonces, en cuanto a tecnología, pues sí, debemos de tener muchas distintas tecnologías, pero lo más importante para eso es la respuesta a un ataque. Y cuando nosotros tenemos muchas tecnologías y muchas consolas de administración, tenemos una pesadilla de pronto porque estamos viendo en todos nuestros sistemas que algo está sucediendo, pero no tenemos forma de reaccionar. Y entonces, para eso lo más importante de lo que Gartner menciona como Security Mesh, que es que la mayor parte de las soluciones que nosotros tengamos de ciberseguridad se hablen entre sí para que puedan tomar acciones inmediatas, respuestas automatizadas para tratar de detener cualquier ataque, ¿no? Y eso es algo que yo les recomiendo que busquen, que no solo vean por la solución que hoy es la que el mercado marca como la mejor en determinado tipo de ataque, sino que busquen una solución en mesh, que se comuniquen entre todas las distintas soluciones que tengan para que reaccionen lo antes posible y puedan contener un ataque. Hablando un poquito de lo que comentó Jaime respecto a cómo sé si yo estoy atacado y qué puedo hacer al respecto, de acuerdo con nuestros laboratorios, en la última semestre de este año en Latinoamérica, identificamos que el tiempo en que un ataque de malware, de boots, lleva entre que es detectado y logramos detener el command control que nos están cargando con ese robot, ha crecido hasta 82 días. Y eso lo que significa es que durante 82 días no nos damos cuenta en promedio de que estamos siendo vulnerados y que esas aplicaciones de comando y control pueden tomar control de nuestra información, tomar control de nuestros sistemas para atacar otros sistemas, para hacer ataques de denegación de servicio. Y lo importante para esto es que tengamos desde el principio una política que nos ayude a tratar de detener estos ataques y tomar una respuesta lo más automatizada posible, ¿no?
Muchas gracias, Jorge. Mauricio, ¿cómo visualizas tú la evolución que ha tenido la ciberseguridad en los últimos años para redondear todo lo que nos han platicado? Sí, lo que vemos, sobre todo la gente que se dedica a ciberseguridad, pues tuvo que cambiar de cuando nació esto. Les voy a hablar hace unos 15, 20 años. Tuvo que cambiar también su mindset de que lo vieran como un stopper hacia el negocio, es decir, ay, viene el de seguridad, me va a decir que no, a todo me dice que no, y no, mejor ni me le acerco, no, igual que a los de auditoría no los quiero cerca. No, lo que tuvimos que cambiar fue pues ver que somos un habilitador del negocio, es decir, todas las ideas que tenga el negocio, pues nuestra función como ciberseguridad o seguridad de la información es apoyarlas. Lo que sí, con esa experiencia, decirles, espérate, tú quieres llegar de aquí a allá en línea recta. Vamos a llegar allá, pero vamos a tener que dar 2 vueltas. Hay que establecer estos controles donde garanticemos que la información está segura y no genere un riesgo hacia la organización. Y bueno, ¿qué veo también? Pues vamos a tener que empezar también a aprovechar del lado de seguridad de la información estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, lo que es el machine learning. ¿Por qué? Porque los malos ya también lo tienen. Bien mencionado por aquí Jorge, ya tenemos malware as a service, donde pues ya nada más vas y lo contratas, ya no tienes ni que ser especialista, ya nada más le das unas customizadas de qué mensaje quieres que salga y otras cosas y lo lanzas, ¿no? Entonces sí es muy importante aprovechar las nuevas tecnologías hacia seguridad de la información, que al final, y mucho de lo que ahorita mencionaban aquí mis colegas, que se requiere mucho monitoreo. 2 preguntas atrás, se requiere mucho monitoreo, pero para ese monitoreo necesitamos herramientas que se hablen entre ellas, porque si seguimos contando con que el antivirus es X y solo se habla con productos de la misma compañía, mi sistema operativo es este y el otro, y no tenemos unas consolas centralizadas donde podamos analizarlo, ante un incidente es muy complicado, donde nos puede llevar, esto que mencionaba Jorge, 82 días o más en que nos demos cuenta que algo está pasando, y sobre todo la extensión de lo que pasó. Eso es importante. Entonces sí tenemos que también del lado de seguridad ser más dinámicos con todo esto de las tecnologías y los nuevos modelos de desarrollo ágil y demás, meternos también y volvernos más dinámicos dentro de todos estos modelos que está definiendo el negocio para apoyarlos. Muchas gracias, Mauricio. Me encantó lo que dices, que antes no nos querían ni ver ni a los auditores ni a los de cyber, pero ese mindset va desde arriba, yo creo. Fíjate que a mí me gusta mucho siempre comentar que si el área de ciberseguridad, el área de tecnología, no es vista desde el negocio como un elemento súper importante de la estrategia, pues nos va a pasar eso. Nos van a ver como un stopper y no como un elemento importante dentro de la organización para prevenir todos estos riesgos y pues ser un aliado dentro de la protección y dentro de todo lo que tenga que ver con el compliance de la compañía. Muchas gracias. ¿Alguien, para cerrar este bloque de preguntas, tiene algún comentario? Sí, tal vez en síntesis y tomando acá, siendo pragmático, creo que todos los que están acá, la audiencia, lo que quiere es ¿qué me llevo, no? Y pues creo que le puedo sintetizar 3 cosas importantes de lo que hemos dicho hasta este momento. Uno, los temas de privacidad es importante, o regulaciones, todo el tema de compliance. Es importante hacer un estudio, un análisis interno al modelo de negocio y entender cómo el modelo de negocio está regulado o controlado y cuál debería ser el framework a la justa medida del negocio que permita mitigar riesgos de incumplimiento. 2, el tema de convergencia es sumamente importante. He visto en mi experiencia muchas organizaciones que compran cualquier cantidad de herramientas y tecnología y no se orquestan o no convergen. Hay la mala percepción en algunas áreas de que si tengo 2 o 3 antivirus estoy mejor protegido. No, eso completamente es falso. Y algo muy importante también que mencionaba por acá Jaime es, así como los cibercriminales, los hackers o los crackers comparten información, nosotros tenemos que hacerlo de este lado. Para eso están los famosos IOC, que al final del día nos van a ayudar a conocer cuáles fueron los vectores de ataque a través del cual pudieron vulnerar o penetrar a una organización. Eso nos va a ayudar a los otros que estemos en ese sector a ser más precavidos y poder dar un paso adelante en los riesgos que pudiésemos estar expuestos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues ya como parte de este panel ya no tenemos más preguntas, pero sí me gustaría que cerráramos con una conclusión para redondear todos los temas que hemos platicado. No sé, empezamos contigo, por favor. Claro que sí. Yo la recomendación que les podría dar a los responsables de un negocio o dueños de un negocio es
recuerden la máxima, que al igual que en la política, en los negocios el amor se demuestra con presupuesto. Entonces, si realmente queremos ver resultados y estar asegurados, aunque seamos la empresa más pequeña, dediquemos un 1%, un 2%, si quieren ya, lo más que he visto en los últimos años es un 5%, hasta un 8% ahorita comenta Aimé. Entonces, demuestren ese amor y háganlo de forma disciplinada, háganlo de la mano de su área de recursos humanos, de arquitectura empresarial. La seguridad es una tarea de todos, no del área de seguridad. Muchas gracias. ¿Quieres cerrar con alguna conclusión, por favor? Pues sí, creo que no podemos dejar a un lado, el grupo de panelistas anterior lo mencionaba, el talento humano. Al final del día debemos de cuidar el talento humano, ellos son los que van a cuidar los clientes, como decía Branson de Virgin, y es sumamente importante, mencionando también el tema de los insiders o los atacantes internos. Más del 60% de los incidentes de ciberseguridad del año pasado y este año están relacionados a ingeniería social, y el targeted, el administrador de infraestructura, el responsable de alguna aplicación, a esa persona es la que van a vulnerar. Y si yo como colaborador estoy desmotivado, no me siento a gusto en la empresa donde estoy, ¿qué creen que va a suceder? Inclusive hay mucha cantidad de grupos en Telegram donde saben que hay personas en esas áreas que las buscan en LinkedIn y empiezan a ofertarle. ¿Cuánto vale tu password o tu power o root o el admin, etcétera? Entonces creo que hay que cuidar definitivamente el talento para mitigar los riesgos de insider. Sí, yo quisiera complementar lo que dices, porque si regreso al tema de la estrategia de las organizaciones. Entonces, típicamente tenemos pues las 4 perspectivas, ¿no?, de un balance scorecard, y la base siempre es gente y sistemas. Entonces, si no empezamos por fortalecer esa base, pues que, como decían en el comentario anterior, pues el último eslabón, que es donde se ve el efecto causal de una buena estrategia, que es la parte de finanzas, pues no va a estar bien en sus números y en sus resultados. Muchas gracias. ¿Tus comentarios, Mauricio? No hablamos mucho de esto, hablamos un poco de respuesta a incidentes, pero bueno, también mi recomendación es que una vez que identifican sus activos críticos de información, establezcan estrategias de continuidad de negocio. ¿Qué les va a ayudar eso? Ante un incidente ya tienen unos playbooks, unas ideas de cómo responder, qué hacer para evitar que ese incidente se convierta en algo catastrófico hacia la organización. ¿Y por qué? Ante un incidente, pues cuando pasa todo el mundo, tenemos la cabeza volándonos, salen ideas y demás, donde no siempre son las más acertadas. Si hacemos un trabajo proactivo, definiendo una estrategia de continuidad, pues ya vamos a tener al menos unos playbooks para, ante ciertos incidentes que nos podían afectar a nuestro negocio, reaccionar y donde podemos tomar mejores decisiones. Sí, definitivo, un comité de manejo de crisis específicamente sería lo ideal. Por favor. Sí, yo como resumen lo que les podría decir, de pronto hablar de ciberseguridad y todo lo que estuvimos platicando aquí suena muy complejo, y nosotros como una pequeña empresa, una mediana empresa, podríamos pensar, entonces yo no puedo aspirar a eso, ¿no? La buena noticia es que sí, la buena noticia es que hay servicios administrados de ciberseguridad, que hay varias empresas que los pueden ofrecer a un nivel bastante bueno, y que aún así también nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿lo puedo hacer asequible a mi empresa? ¿Puedo pagar esos servicios o esas soluciones? Y hoy una ventaja también muy grande es que podemos acceder a esos servicios de ciberseguridad ahora de nuevas formas, como SASE, por ejemplo, en donde yo no tengo que tener un hardware en sí, sino que tengo una solución en la nube que me puede ayudar a protegerme, que me puede ayudar a tener una comunicación redundante incluso, y que me puede ayudar a tener el servicio en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Entonces, no duden en acercarse con los expertos, que esto es cada vez más asequible a cualquiera de las organizaciones, llámese una pequeña, mediana o gran empresa. Y obviamente si estamos ya formando parte de una empresa en la cual podemos apegarnos a ciertas regulaciones, tener un CISO, algunas de las mejores prácticas son que el CISO tiene la responsabilidad del enforcement de la política, y la gente de TI o de redes de el buscar las mejores soluciones para cumplir con esa política, para que no sean juez y parte y puedan
tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? El framework, la mejor respuesta a un incidente, pero también la mejor tecnología que nos lleve a dar cumplimiento a esa regulación. Pues hemos terminado ya el panel. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Para identificar cuáles son los riesgos más críticos, porque la verdad, pues yo tengo muy pocos usuarios, muy pocas transacciones, ¿no? Entonces, ¿cómo van sugiriendo ese camino para que sea pues, sano, ¿no? Y que tenga sentido para la organización? Evaluar cuáles son tus assets principales. Si tu empresa se dedica, no sé, a vender algo, ¿cuál es tu negocio principal? Pues la venta y la facturación, ¿no? Entonces tienes que hacer un análisis, ¿cuánto me costaría el que yo dejara de facturar determinado tiempo? ¿O cuánto me costaría que se me caiga el enlace y no accede el aplicativo para facturar? Entonces, una vez que tú tienes identificado eso, puedes correr ese factor de cuánto puedo invertir yo para proteger ese que es mi principal asset, y en base a eso también definir el qué quieres hacer para protegerte, porque puede ser desde la seguridad perimetral, la seguridad del correo, la seguridad del aplicativo o la seguridad en los dispositivos móviles, porque tal vez tienes vendedores moviéndose por ahí. Entonces, identifica tus assets, ve el impacto que pudiera tener el que tengas fuera un determinado servicio, y en base a eso defines tu inversión. No sé. Mauricio. Sí, es muy del lado de lo que te menciona Jorge. Una vez identificados esos activos críticos de información, identificas las tecnologías que lo soportan. Por ejemplo, oye, me dedico a la venta online, es decir, tienes una página web donde hay transacciones de información y llegan a algún lado, entonces tienes que empezar a mapear la información y el ciclo de vida de la información y el proceso. Y una vez que identificas, ok, mi página se comunica, luego va y me guarda la información en este lado, empezamos a proponer escenarios de riesgo. Uno es, si se cae la página, ¿qué va a pasar? No, pues dejo de facturar o dejo de vender, ¿Y eso en qué me afecta? Podría perder 500,000 pesos, por ejemplo. Entonces, ¿lo puedo tolerar? No. O sí. Ya dependerá, ya en base al riesgo tú dirás, ¿puedo vivir un día sin ella? ¿Puedo vivir 2? No sé. Pero eso al final tiene un impacto que es el dinero. Entonces, una vez que ya lo mapeas al riesgo y el impacto que puede tener hacia tu operación, hacia tu organización, pues es donde decides ya, pues puedo invertir en un control. ¿Qué control? No sé, hay una tecnología que me puede ayudar para evitar ese riesgo. Digamos ahorita lo que hablan de negación de servicio para que no me tiren la página. Pues tendré que invertir en ello, pues me cuesta, no sé, 250,000, ¿no? Bueno, pues entonces ya el riesgo lo voy reduciendo, ya no me va a ser tanto el impacto si se llegase a materializar, ya tengo una medida de control. Pero si no, yo siempre mi recomendación es, hay dos formas de arreglar los problemas, o hacer reingeniería de procesos, o metes tecnología que te lo solucione, ¿no? Entonces, ya tú tendrás que hacer una evaluación costo-beneficio sobre cuál te vas. Al final es tema de dinero, costo-beneficio, el riesgo y cómo me puede impactar. Va. Sumado a lo que mencionan acá mis compañeros, mis colegas, sumaría algo un poquito más pragmático. Comienza por entender el modelo de negocio de tu empresa. Si tu empresa es básicamente un e-commerce, pues básicamente al final del día tú vas a necesitar es proteger aquellos activos que dan o soportan tu portal web de servicios, ¿no? Más allá de eso, ver quién garantiza la estabilidad o continuidad de esos servicios. Y después que tengas clarificado ese escenario, lo más importante es saber qué más le impacta o cuál es el apetito de riesgo de la organización. Por ejemplo, no necesariamente para una organización financiera un daño reputacional puede impactar como para una startup que está en capital semilla y está creciendo, donde básicamente un periodicazo les va a dar completamente en todos los números y no va a haber nadie que quiera apostar por esa empresa. Entonces tienes que definir cuál es el mayor riesgo que puede afectar las operaciones de negocio.
Luego que tengas eso, hay algo muy importante, que a todas las organizaciones hoy en día que trabajen con datos están reguladas, indiferentemente que sea sector financiero, Sofone, fintech, etc. Toda organización que trabaje con minería de datos o datos personales está regulada. Ahora, ¿cuál es el impacto? Puede estar abierto a sanciones, multas, etc. Y lo que te va a ayudar a converger todo esto que mencionamos es hacer un análisis de impacto de todos esos assets o esos activos que vas a tener en la organización, ponderar cada uno de ellos, de saber, bueno, este servidor o este servicio es crítico, es de misión crítica, tengo que tenerlo 99.9%, y fuera de eso ver el marco regulatorio, cuáles son las implicaciones que pudieses tener en cuanto a sanciones, daño reputacional, etc. Muchas gracias. ¿Tienes algún comentario? Pues creo que ya en estas 3 respuestas esperamos que hayamos podido complementar, y yo creo que para cerrar nada más, siempre enfocarte en tu cadena de valor y en tu propuesta de valor para saber a dónde tienes que poner el esfuerzo. Exactamente. ¿Ya no hay más preguntas? Súper. Pues muchas gracias.